El edificio, aunque uno no supiera todo lo que encierra como símbolo, es verdaderamente precioso y como todos podrán ver aquí detrás, es una especie de proa que abre la calle Leyenda Patria y que abre este parque usado por todo el mundo. Los días de sol está repleto de jóvenes, de grupos familiares, de gente que viene a pasear el perro, de niños que vienen a jugar. Es una zona muy transitada de la ciudad. Absolutamente, la feria es muy popular y también muy visitada por todo el mundo, entonces es algo que no solamente pertenece a los vecinos de una zona muy linda, es un edificio hermoso que tiene además la característica que Caprario le dio a todas sus construcciones, fachadas que encierran un dibujo realizado por la técnica de la doble pared. Hacía muchos años que el indio estaba a oscuras, se ha iluminado por la parte de atrás, yo diría el medio entre las dos paredes. Ese sistema había quedado obsoleto y se había ido apagando con el tiempo. Es un cubano, un inmigrante cubano que trabaja en el edificio, enamorado del país y muy agradecido a cómo lo hemos tratado como uruguayos, dijo, ¿por qué no arreglar este lugar? Y los vecinos desde siempre querían que este lugar tuviera lo que implica una declaración patrimonial, que es una protección especial, porque no solamente es un edificio que merece ser conservado, es además un edificio que dice en la simbología múltiple de la trama urbana. Este parque se llama Juan Zorrilla de San Martín. El poeta vivía aquí cerca. La escultura del poeta, hecha por su hijo José Luis, el escultor, está en la Rambla, también en el eje de esta zona del barrio. Hay aquí ombúes centenarios y el indio que ilumina la fachada, que ilustra la fachada, es precisamente Tabaré, que es una obra clásica de Juan Zorrilla de San Martín. Podemos decir, nos estamos dando el lujo de también tener 2 días de jornada de patrimonio. La señal tenía que ser importante y potente, seguimos trabajando para la cultura pese a la pandemia, el Uruguay entero lo hace, protegemos lo que hay que proteger y este edificio requería esa protección. Y soy portero acá del edificio, estoy acá hace 2 años y acá en esta historia veía que la fachada del edificio llevaba luminaria y entonces hacía muchos años que no prendía y me decidí, comencé a hablar con los vecinos. Me dijeron que si me animaba a hacerlo y le dije que sí. Me compraron todos los materiales y arranqué. ¿Cuándo empezó la idea y cuándo y se terminó en estos días? La terminé hace como 15 días y me llevó 1 mes y medio. Son pasillos ahí estrechos, angostos, pero bueno, me sacrifiqué y lo hice. ¿Fuiste tú el que lo colocó? Sí, yo fui el que puse todas las luces y fue un gran desafío poder entregar iluminado para 10 patrimonios a la comunidad. ¿El costo, tenés idea de cuánto fue o fue pequeño seguramente? Sí, la inversión no fue mucha, pero sí, no recuerdo bien porque fueron tantas facturas y se las entregaba a la comisión, pero sí, lo más importante fue que salió iluminado para 10 patrimonios. ¿Esto es el garage? Sí, este es el garage está todo en la planta baja. Sí. ¿Hay lugares para un vehículo por piso? Sí, hay 9 estacionamientos. ¿Y cómo fue esto? Esto lo hizo la esposa del arquitecto, la señora del arquitecto, y no usaba guantes, y por cual razón no pudo terminarla, y se le quedó acá, porque se le empollaron las manos. El arquitecto vivió 101 años más o menos. Sí, me dijo la nieta que había vivido. Son muy longevos algunos años. arquitectos. Sí. Muy bien. Esto es un dibujo que está en el techo. Sí, eso fue creado por eso. Todos los apartamentos tienen un registro que da a esas 2 paredes. En esa parte. Sí, porque los apartamentos tienen una salida porque por ahí se limpiaba la chimenea, se cambiaban las lámparas. Entonces por ahí yo me fui entrando y fui colocándola ahí. Y aquí también se observa una de las lámparas. Y ahí está otra lámpara también. Aquí estamos metidos en el espacio
en la pared y la rendija. Muchas gracias. Bueno, William Rey, director general de alguna manera, ¿cómo se enmarcó? Gracias por estos minutos, primero que nada. Por favor. ¿Cómo se enmarcó la decisión de que se declarara un monumento histórico nacional? Bueno, es un edificio importante, muy representativo de un tiempo de la producción moderna del Uruguay, de enorme identidad para todos los montevideanos. Cuando uno dice el edificio del Indio, todo el mundo sabe de qué se trata, pero que además contaba con un antecedente más bien no feliz, que fue la demolición del edificio Asimacos. Ustedes recordarán hace algunos años atrás, que era la otra gran obra de este arquitecto, que es Jorge Caprario. Compartían creador porque hay una que no Claro, está más. compartían ambas obras el mismo creador. Y la obra de Jorge Caprario estaba muy caracterizada por el uso de algunos recursos formales, como por ejemplo los calados que nosotros podemos ver aquí. Y que además ahora se ve que se puso para mantener la estructura o no sé para qué, como ciertas placas de metal adentro, ¿no? No, esas placas de metal las tuvo siempre. Esas placas de metal cumplían un rol fundamental porque oficiaban de encofrados y era lo que permitía justamente dar las formas que finalmente tiene la pieza, ¿no? Y a su vez esos calados también apoyan la posibilidad de una iluminación. Este edificio tenía esta imagen de un indígena a caballo cruzando el fuego. Tenía una iluminación que ahora ha sido recuperada, o sea que va a tener iluminación a partir del día de hoy. En que... Bravo, o sea que hoy de noche por primera vez, capaz que hace 50 años, ¿no? Sí, hace no mucho tiempo atrás hubo un intento de dar luz, que después fue muy breve, pero sí, digamos que es un edificio que recupera su esplendor con esta incorporación de luz y en alguna medida también con la declaratoria de Monumento Histórico Nacional. Me acompañás adentro, chiquinas, quiero contarles una historia que me contaron acá, que capaz que es una leyenda, seguramente sea una leyenda, pero quiero saberla igual se las quiero mostrar. Dicen que la hija del arquitecto que creó este lugar empezó este marco y cuando estaba terminándolo se lastimó la mano, pero se lastimó la mano feo y no lo pudo terminar. Entonces, como, no sé si ven, están las flores todas perfectas y en este último lugar se lastimó tan feo, tan fuerte, que no pudo terminar y entonces quedó, o sea, no es que nadie vino a terminarla, quedó así como lo dejó ella. Darito. Y esto está acá porque había plantas también acá, era como un jardín. Qué chico. lindo, Sí, re y lindo. mirá el techo. No, te morís con el techo. Impresionante. Antes de recorrerlo y de ingresar me quedó repiqueteando el tema del edificio de Asimacos, que Willy Rey lo mencionó, del mismo arquitecto, y me gustaría que le preguntaras por qué no pudo ser declarado monumento histórico, no cumplía con determinados requisitos, porque realmente fue una pérdida y era otro edificio emblemático de Montevideo. Totalmente. Las chiquinas me están preguntando algo que también va de cajón y que tiene mucho que ver con Asimacos, ese que nombraste. ¿Qué pasó o por qué no llegó a declararse monumento histórico nacional? ¿Y por qué se terminó derrumbando sin que ustedes pudieran participar o aunque sea meter una pelea, ¿no? A ver, digamos que el edificio de Asimacos es un edificio como tantos otros que no tienen protección. Es decir, no todos los edificios tienen protección y es lógico que así sea. Pero lo que sí evidenció Asimacos fue que para la población era muy importante. Parecía que no, pero cuando pasó... Cuando pasó, justamente explotaron las redes. Yo me acuerdo, estaba en España cuando pasó eso y me impresionó ver el impacto que tenía en la gente el proceso de demolición. Entonces, bueno, eso fue un llamador, una luz que se prende y dice, cuidado, hay
una obra muy particular y singular que a la gente le está importando, que le importó enormemente en aquella oportunidad. Ha llegado el momento de proteger el otro gran edificio de este arquitecto que tiene recursos formales y tecnológicos que son análogos al que había allí. ¿Hubiera cuadrado como Monumento Histórico Nacional, pensándolo ahora, ya con el diario El Lunes, no? Yo le diría que este en realidad es un edificio que merece todavía más que aquel ser el Monumento Histórico Nacional. Es un edificio, digamos, de otra jerarquía. Lo que tenía, es verdad, aquel edificio era una impronta urbana muy importante, ¿no? O sea, en el camino de Avenida Italia uno veía ese edificio y era una referencia, sin duda. Eso te iba a decir, era un punto de referencia. ¿A qué altura estábamos, ¿no? cuando lo veíamos? Porque era de una enorme singularidad. Hasta que no se veía el nombre, te decía, a la altura del edificio dice que está todo calado. Claro, exactamente. ¿Qué condiciones? Porque pienso en lo que me estás diciendo, como que este tiene más, ¿no? O más posibilidades, o cuadraría también más y cerraría más la idea de ser un edificio patrimonial. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que cumplir uno entonces? Bueno, a ver, por un lado está lo que podríamos identificar como los valores propios de la arquitectura. Este es un edificio que tiene recursos como este garage que estamos viendo en estos momentos, que como ustedes ven es absolutamente transparente. Nosotros estamos más acostumbrados a eso, ¿verdad? Pero hay una realidad. En el momento en que este edificio se hace y el garage se transparenta, estamos justamente ante el comienzo de esa exposición de la máquina, ¿verdad? Que antes se ocultaba, que pensemos las casas del siglo XIX, los carruajes no estaban a la vista, ¿verdad? Incluso tenían otra entrada. Bueno, acá vemos ese primer elemento que es un verdadero canto a la modernidad. También en las formas del edificio y por supuesto también en todo lo que tiene que ver con lo que ya hablamos, es decir, con los calados que constituye un elemento muy singular de la obra de Caprario. Y por supuesto es un edificio en altura, es un edificio ubicado en un lugar muy importante, en un verdadero nodo, podríamos decir, que hace que todo el mundo lo reconozca y cuando hablamos del edificio del Indio, todo el mundo sabemos de qué hablamos. Es la punta de la lanza de la leyenda patria, además que tiene mucho que ver con el Indio también, ¿no? Sí, eso es muy importante también, porque en alguna medida el edificio se vincula con este parque, se vincula con el nombre de estas calles. Caprario tenía un interés enorme por la obra de Zorrilla San Martín y se nota a través de otras obras de él. Muchísimas gracias por estos minutos. Hoy es un día o noche de fiesta para el barrio, chiquilinas, claro, porque sí. hay un edificio más protegido que ayer, seguramente. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Tal como lo anunciábamos, estamos aquí en el edificio El Indio, ubicado en la calle Leyenda Patria, frente al Parque Juan Zorrilla de San Martín, que esta semana fue declarado Monumento Histórico Nacional. Y estamos con, la nieta del arquitecto Jorge Caprario, que lo hizo en el año 1949, esta obra magnífica que seguramente todos reconozcan. Además está Alicia y Eduardo, que son vecinos de aquí del edificio, y Javier, que es el portero de este edificio, que se encargó de toda la luminaria, que hace muchos años no tenía iluminación, esta obra que fue pensada con iluminación porque precisamente la luz resalta la obra realizada por Caprario. Voy a presentar a Alicia Lamboglia, que es la nieta de Jorge Caprario. ¿Cómo le va? Bien, por suerte. ¿Qué nos puede contar de la historia de su abuelo? ¿Cómo construyó? ¿Cómo hizo esta obra inspirada en el Tabaré de Juan Zorrilla de San Martín? Se presentó una licitación, ¿tá? Y tenía por sobre cerrado. Y mi abuela le dijo que presentara 2 sobres, uno con 2 centésimos más en metro cuadrado. Y de esa manera lo ganó. O sea, fue de los pocos arquitectos de aquella época que todo el edificio era de él. O sea, él lo construyó por préstamo hipotecario. Él era obrero, iba a buscar a los obreros, les compraba las herramientas, los traía en el auto, trabajaba a la par de ellos, tanto que casi se queda en uno de los pilares de la punta de 17 metros de profundidad cuando empezó a desmoronarse el lateral, ¿no? Por la falta de hierro de la guerra tuvieron que llegar al firme.
¿tá? Y ahí él me contaba que habían encontrado restos de las cosas de indígenas, de flechas, de los españoles, y que había donado todo a un museo. Y yo le decía, no guardaste nada, ni una foto para nosotros, pero bueno, ahí quedó, entregó todo. Y bueno, y después mis tíos eran los serenos, mi madre ayudaba a pintar y trabajaba también, como las flores que quedaron sin terminar, porque ella no aguantaba usar guantes, se enllagó los dedos y bueno, y nunca más lo terminó, ahí quedó. Yo la veía colgada allá arriba, mi abuelo la ataba con una cuerda y ella pintaba del lado de afuera en el 8º piso. Trabajando de sol a sol, una familia muy trabajadora. Usted decía, uno piensa que los arquitectos, no, trabajaba como un obrero más. ¿Y cómo fue este calado? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué nos puede contar? En realidad fue un invento de él. Además de que tuvo que hacer todo un pizarrón y lo pasó, como viste cuando uno cuadricula un dibujo y de esa manera lo fue ampliando, lo dibujó todo él. La gente le decía que se había quedado sin plata y había cerrado el edificio con madera. Bueno, hizo todo el dibujo, diseñaron en aluminio lo que vendría a ser el encofrado que está colocado, con lenguas, como si fueran las babetas de los techos, bueno, todas bandas de aluminio, las fue clavando en el dibujo. Están hasta ahora, se pueden ver perfectamente. Ver porque... Si quieres puedes mirar. Sí, se ve perfectamente. Es que si la sacan se cae, porque es lo que aguanta todo, además con varillas de hierro, porque es una doble pared, con ménsulas que salen, y esas ménsulas son los que agarran la segunda pared. Y hay hierros, que yo les mandé detalles, hierros que salen y se enganchan, ¿verdad? Y después fue rellenando y dejando aberturas para que pasara aire y demás. Entonces se entra por cada piso, de este lado un baño y del otro lado al lado de la estufa leña, porque tiene estufa leña. No, impresionante. ¿En qué año comenzó? ¿Hay algunas diferencias con el año de comienzo? Sabemos que finalizó en el 49. Exactamente, viste, en Facultad de Arquitectura hablan, yo no tengo el permiso, que lo tiene ella, pero creo que es por el 45, porque en el 41 terminó el de las mariposas de acá al lado. Acá al ladito, o sea que ahí anda. Calculo 43, que después ella me dará el dato más exacto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Javier. Chavarri es cubano. ¿Llegó hace cuánto, Javier, usted acá a Uruguay? Entré acá a Uruguay el 18 de junio del 2018. ¿Y hace cuánto que es portero en este edificio? Hace 2 años y 3 meses. ¿Y cómo se le ocurrió a usted, revivir de alguna manera esta obra con la luminaria? Hace muchos años que estaba apagado. Bueno, para mí fue un gran orgullo y una gran suerte que me recibieran acá en este edificio a trabajar. Y entonces acá, ahí está la historia donde trabajo, está en un panfleto. La leí y la bajé también de internet y me hablaba de las luces. Y yo decía, bueno, esto hay que iluminarlo porque es un crimen que esté así, oscura. Y conversé con los vecinos y hace unos meses y me dijeron que sí, que si me animaba a hacerlo, que había venido la UTE, empresas de acá de Uruguay, nunca quedaban en nada y al final seguí oscuro y me dijo, ¿te animas a hacerlo? Y le dije que sí y me dijo, bueno, pues vamos a hacerlo. Y ellos me ayudó mis compañeros de trabajo, la administración que administra el edificio y todo ahí poco a poco compré las cosas, ellos también me compraron las cosas. ¿Y cómo fue colocando la luminaria? Es como decía Alicia, a través de los pasillos. Es un poco difícil porque son unas paredes de 20 centímetros de separación, lo cual me dio un poco de laburo, pero... ¿Cómo agarró el uruguayo? Ya dijo laburo, usted ya es uruguayo del todo. Bueno, gracias. Sí, dice, lo puede hacer solamente él porque es muy flaquito. Sí, 20 es muy poquito. Sí, son 20, 25 centímetros tendrá. En algunos lugares, donde está la chimenea, más de 30 centímetros no tiene. Ahí pasaba que me raspaba la ropa. Bien. Y logré hacerlo poco a poco, me eché 1 mes y 15 días más o menos. Terminaba a las 4 de trabajar y estaba hasta las 10 de la noche. Lo hacía fuera de su horario de trabajo. Y fuera de mi horario de trabajo todo lo hice. Y bueno, que lo disfrute no solo el edificio, los vecinos, la comunidad, todo el mundo, Montevideo, Uruguay, que lo disfrute. Bien. ¿Qué sintió cuando lo vio iluminado el día de la inauguración, la declaración del patrimonio histórico nacional? Una emoción muy grande me dio, muy nervioso, pero bueno, a la vez fue un gran desafío para mí y mi familia desde Cuba. ¿Qué dice? ¿Quién está allá en Cuba? Cuénteme. En Cuba tengo toda mi familia, yo salí
emigrando de Cuba porque la situación era muy pésima. Y allá tengo a mi mamá casi que cumple 90 años y imagínate, no se puede. Está muy feliz, no Sí. lo pueden creer. Me llamó llorando y de la emoción y bueno, gracias a Dios, por lo menos viva la tengo. Los felicito, Javier, y los invito a todos a pasar de noche. Realmente se ve claramente el indio, el fuego, el caballo, bueno, con los colores representativos y esa estrella de arriba que es una belleza. Brevemente le quiero preguntar a los vecinos, ¿usted vive hace cuántos años en el edificio? Yo hace 35 años que estamos viviendo. ¿Qué le pareció esta inauguración y bueno, y la declaración también de patrimonio histórico de este lugar que habla mucho de la preservación y cómo se va a cuidar? Bueno, realmente una emoción de este edificio tan emblemático y con tanta historia, con el arquitecto genial de haber hecho de la forma que lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial en momentos tan complicados y difíciles. Y bueno, inspirarse en el gran poeta Zorrilla de San Martín, que es realmente espectacular. ¿Cómo es vivir en una obra de arte? Porque Eduardo, es más o menos eso, ¿no? Es eso. No, yo quería una mención al arquitecto Willy Rey de la Comisión de Patrimonio que decretaron este edificio monumento histórico. En 2012 había tenido también un nombramiento de bien histórico, ¿no? De patrimonio municipal. Bien, ahí está. La chapa de abajo, que es era patrimonio municipal y ahora pasa a ser monumento nacional. Entonces por eso decía que hay que resaltar la idea de la Comisión de Patrimonio de convertir una obra de arte en monumento nacional. Y segundo y fundamental, el hacer hincapié, lo que acaba de decir la arquitecta, en que Caprario, aparte de arquitecto, era un artista, que un poco eso está dejado de lado, porque esta es una obra de arte que tendría que figurar dentro del acervo de las obras de arte, que por ejemplo está la carreta, están todos, y no está esta magnífica obra de arte. Muy bien, muchas gracias a todos. El coro de Kurpalen a cantar acá todas las navidades villancicos. Vamos a venir entonces a Navidad también. Muchas gracias por sus testimonios que enriquecen esta historia y nos hacen conocer y aprender muchísimo más sobre esta esquina tan emblemática de Montevideo que hoy es patrimonio histórico. Así que bueno, con una historia muy linda, sobre todo también la de la familia, tener a vecinos y tener a este portero increíble que nos ha regalado Cuba. Seguimos con ustedes.